Bueno, ahora sí, con la segunda parte de la clase de hoy, vamos a estar introduciendo una modificación sobre el método Gauss-Seidel, ¿sí? Que a este nuevo algoritmo o algoritmo modificado se lo suele llamar como el método Gauss-Seidel con relajación, ¿sí? La idea es la siguiente: como vimos recién, ¿sí? En principio tenemos lugares donde Gauss-Seidel no va a converger, ¿sí? Si nosotros sabemos que la matriz no es diagonal dominante, corremos riesgo de que el sistema no converja. ¿Qué quiere decir eso? Que no vamos a poder aplicar Gauss-Seidel para resolver determinados tipos de problemas. Bueno, esta modificación nos va a permitir, ¿sí? Sortear de cierta manera ese problema y también darle un poquito más de potencia en algunos casos al método, ¿sí? Básicamente lo que se hace es, se va a proponer un parámetro, ¿sí? Que lo vamos a tener que elegir nosotros, ¿sí? Es lo que se suele llamar en esta clase de algoritmos un hiperparámetro, porque es un parámetro que queda por fuera de lo que el mismo algoritmo determina, sino que es algo que uno va a tener que determinar, ¿sí? Y con ese parámetro se va a hacer el siguiente procedimiento, ¿sí? La idea es la siguiente: vamos a calcular como nuestro candidato a solución en el paso siguiente, ¿sí? Como un promedio pesado entre el candidato a solución del paso anterior y el que calculo con el método, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, a ver, para dejar más claro esta idea, porque por ahí con los nombres les estoy complicando la vida, nosotros teníamos que x1 era igual a una f1 del vector x, ¿no? Bueno, entonces lo que dijimos es, vamos a decir que x1 en el paso 1 es esta f evaluada con el vector x en el paso 0, ¿sí? Bueno, en realidad lo que vamos a decir es, si quieren, que esta no va a ser mi nuevo candidato, sino que mi nuevo candidato va a ser X sombrerito en el paso 1, que va a ser un promedio de X1, perdón, vamos a hacer así, de X1 en el paso 0, no, al revés, de X1 en el paso 0, ¿sí? Y X1 en el paso 1. O sea, este que calculé acá con la función no va a ser directamente mi candidato, sino que mi candidato va a ser un promedio de eso con el valor anterior, ¿sí? Y este promedio lo vamos a hacer como un promedio pesado con un parámetro alfa, ¿sí? Un promedio pesado con un parámetro alfa, en general se escribe así, ¿sí? Si alfa vale 0,5, esto es el promedio clásico, ¿sí? Porque tenemos 0,5 por uno más 0,5 por el otro, es lo mismo que sumarlos y dividirlos por 2, ¿sí? Ahora, esto de acá es una generalización del promedio, ¿sí? Donde este alfa puede tomar otros valores, y lo que estoy haciendo es promediando distinto, ¿no? Supónganse, para que se entienda mejor, ¿no? Denme un segundo, vamos a pasar acá a hacer un dibujito conceptual nada más. Borrar todos los dibujos. ¿Sí? A ver, supónganse que mi x1 en el paso 0 está por acá, ¿sí? Yo tengo una recta de posibles valores que puede tomar x. Mi x1 en el paso 0 está ahí. Mi x1 en el paso 1 me dio acá, con el método, ¿sí? Esto sería x1 en 1 y esto es x1 en 0. Si yo saco el promedio clásico es sumar los dos y dividirlos por 2, me cae acá, justo en la mitad, ¿no? Esto sería x1 en 0 más x1 en 1, todo dividido 2, que es lo mismo que hacer 0,5 por x1 más 0,5 por x2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, fíjense. Si yo escribo alfa por x1 en 1, ¿sí? Más 1 menos alfa, perdón, falta un paréntesis, por x1 en 0,
lo que estoy haciendo es darme la posibilidad de que mi punto, ¿sí?, caiga en algún valor entre estos, más cerca de uno o más cerca del otro, ¿sí? Si alfa vale 1, el resultado va a estar acá. A ver, el resultado va a estar acá, ¿no? Porque si alfa vale 1, estoy tomando el valor x1 en 1 directamente, ¿sí? Si alfa vale 0, el resultado me va a dar acá. Si alfa vale 0,5, caigo justo en la mitad, que es el promedio clásico, y cualquier otro valor entre 0 y 1 va a caer en algún valor por acá, ¿sí?, en toda esta recta. En particular, ahora eso lo vamos a charlar más, lo que se hace con este método es se le da aún más libertad a este alfa, y se dice que este alfa puede caer entre 0 y 2. Si alfa puede caer entre 0 y 2, quiere decir que si mi método me decía que yo me tengo que mover de este candidato a este candidato para acá, puedo moverme un poco más, ¿sí? Puedo hacer esto, por ejemplo, ¿sí? O sea, me puedo pasar un poco más. Ahora vamos a charlar un poco estas ideas, ¿sí? Pero quiero que se entienda lo básico, que es decir, mi candidato real va a ser el que hallo con el método, ¿sí?, evaluando la función, multiplicado por este valor alfa, sumado a 1 menos alfa por el candidato anterior, ¿sí? Bueno, a esto se le conoce relajación, ¿sí? Como relajación. Si nosotros miramos un segundo en el ejemplito que teníamos antes, ¿sí?, lo que estaríamos haciendo es tomar cada valor, cuando hallamos el x1 en 1, lo vamos a promediar con el x1 en 0, que valía 0, ¿sí?, y lo vamos a multiplicar por el alfa. Entonces, por ejemplo, acá, mi candidato siguiente sería 1,2, 1,25, 0,66. De cierta manera, lo que estoy haciendo es decirle, con este alfa, si lo pongo por debajo de 1, decirle, che, lo que estás avanzando es mucho, quédate un poquito más atrás, ¿sí? Eso termina dependiendo estrictamente de cada problema y de la elección de este alfa. Pero en principio la idea es que al hacer esto, ¿sí?, uno puede manejar qué tan rápido va a converger el algoritmo de Gauss-Seidel, ¿sí? En particular, ¿sí? ¿Sí? La elección del alfa se da de la siguiente forma: entre 0 y 2, como ya les había dicho, ¿sí? Y pasa lo siguiente: cuando alfa vale exactamente 1, fíjense que si vamos al ejemplo, si alfa vale 1, estoy haciendo 1 por la solución, más 1 menos 1 por el valor anterior de solución. O sea que me estoy quedando con la solución nueva. Entonces, cuando alfa vale 1, estoy trabajando con Gauss-Seidel clásico, ¿sí? Uno programa Gauss-Seidel con relajación y le da alfa al valor 1, es Gauss-Seidel clásico, ¿sí? Cuando alfa está entre 0 y 1, es lo que se conoce como subrelajación, ¿sí? Es decir, es un promedio pesado, efectivamente, ¿sí? Y esto suele ser producente cuando el sistema original no converge, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos que el sistema original no está convergiendo, porque puede pasar que la matriz no sea diagonal dominante, ¿sí?, y estamos trabajando con un sistema que no converge, ahí es en el trabajo práctico tienen un ejemplo donde esto pasa, ya se los adelanto, pero a ver, hay problemas donde ustedes van a ver que empiezan a buscar los candidatos a soluciones, e iteran un par de veces y se les va al infinito, les dice que la solución es x igual a infinito, ¿sí? Cuando pasa eso es que el sistema está divergiendo o está no convergiendo. Cuando no converge, lo que pueden hacer es decir, bueno, propongo un parámetro alfa más chico, entre 0 y 1, lo elijo yo a ojo, ¿sí? Y con eso puedo solucionar la convergencia del problema, ¿sí? Entonces, en general, alfa entre 0 y 1 se elige cuando el sistema no converge, ¿sí?, para ayudarlo a converger. Y alfa entre 1 y 2 es lo que se conoce como sobre-relajación, ¿sí? Y se suele tomar, a ver, lo que va a pasar acá es que mi candidato en el tiempo actual va a estar más lejos de lo que encontré realmente, ¿sí? O sea, vamos a estar por acá. Entonces es como que estoy exagerando lo que me tengo que mover de un candidato a otro. Si yo exagero eso, es porque el candidato se está moviendo lento, ¿sí? Imagínense que se mueve nada con un paso. Entonces le digo, bueno,
multiplicarlo por un número más grande, o sea, multiplicar esa diferencia por un número más grande para tener una mejor aproximación en menos pasos, ¿sí? Entonces, esto sirve, alfa entre 1 y 2, sirve cuando el algoritmo converge lento, ¿sí? Esto creo que lo sepan más que nada. Es una pequeña modificación al algoritmo que me permite tener un abanico más de problemas que ahora puedo resolver, ¿sí? Porque antes no los podía resolver, porque si el sistema no es diagonal dominante, corro riesgo de que no converja, ¿sí? Ahora, si no converge, ¿qué hago? Bueno, toco el alfa, lo cambio a otro valor, ¿sí? En general, la elección es meramente, ¿cómo decirlo? Heurística, ¿sí? Esto se hace, se elige un alfa a ojo y se prueba, ¿sí? Ves lo que da, y si anda bien, joya, y si no anda bien, se elegirá otro alfa y trabajamos con otro alfa, ¿sí? Una manera o un criterio para elegir qué tan grande o qué tan chico hay que poner el alfa es probar con alfa igual a 1, que es el Gauss del clásico, ¿sí? Y si el sistema diverge, sabemos que el alfa que tengo que elegir está entre 0 y 1, ¿sí? Y si vemos que diverge muy rápido, que en 2 o 3 pasos se me va a números enormes, ¿sí? Bueno, elijo un alfa chiquito, porque si elijo un alfa cercano a 1, eso va a seguir pasando, ¿sí? Y si vemos que converge muy lento, lo que voy a tener que hacer es elegir un alfa más grande, en general entre 1 y 2. ¿Qué tan grande? Bueno, depende de cuánto se vaya perdón, depende de qué tan poco me esté moviendo, ¿no? Si se movió nada, voy a elegir un alfa grande, cercano a 2. Si lo que se está moviendo no es tan poco, voy a elegir un alfa cercano a 1, ¿sí? Pero de nuevo, esto es completamente heurístico y es cuestión de trabajar y ganar experiencia en el tema. ¿Cómo la van a ganar? Van a agarrar, se van a encontrar con algún problema donde aplican Gauss-Seidel y no anda, y van a decir, bueno, aplico Gauss-Seidel con relajación y me fijo qué hago para que ande, ¿sí? Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta? Yo sé que esto por ahí del alfa es un poco complejo al principio, pero no se asusten, porque no es más que hacer una pequeña modificación en el código para agregar este promedio. Y a veces ayuda muchísimo. ¿Nada? Por ahora no, hay que ver cuando empecemos a usar. Bien, joya. Buenísimo. Me gusta la actitud.